En la diapositiva número 3 estamos viendo 3 puntos de la pregunta que le habían hecho con respecto a la resurrección del cuerpo del creyente y el arrebatamiento. Y vimos las pruebas de la resurrección de los primeros 34 versículos. Luego hasta el versículo 49 vimos el creyente y el proceso de su resurrección, hablando de la primera resurrección y la segunda, que es para los impíos, o la segunda muerte. Y tenemos que ver ahora del 50 al 58 el creyente y el programa divino total de la resurrección. En este punto, en la diapositiva 4, quiero hablar de 3 aspectos que están en el tema del arrebatamiento. El primero es la transformación. Del versículo 50 al 53 tenemos que hablar de que esta es la necesidad de los creyentes que estén vivos, porque no va a poder heredar la corrupción nada de la gloria que va a tener este cuerpo. El segundo es la resurrección. Esta es la necesidad de los creyentes que durmieron en Cristo, desde Esteban en adelante. Y lo vamos a ver hasta el versículo 57. Y vamos a tener una conclusión, que es el versículo 58, porque la seguridad de que hay resurrección tiene que ser el motivador diario del servicio al Señor, sabiendo que nuestro trabajo nunca es en vano. En este slide están los versículos 50 al 53, que dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En la diapositiva 6 tenemos el versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiero mostrarles en el siguiente slide un detalle muy importante. Si estuviéramos en un templo reunidos, yo les iría mostrando punto por punto cómo está hecho este cuadro que diferencia el reino de Dios del reino de los cielos y de la iglesia. Lo primero que verían es un círculo, un óvalo grande amarillo con bordes azules, que ese es el reino de Dios. El título estaría arriba. Reino de Dios es el gobierno eterno que tiene Dios sobre todo lo que existe, sea visible o invisible. Y dentro de este óvalo pondríamos la parte en azul, que es el reino de los cielos, y ese es el gobierno que Dios, cumpliendo el pacto abrámico y el pacto davídico, va a ser en la tierra. Los cielos van a reinar en la tierra y los israelitas y los gentiles van a ser bendecidos en la tierra. Eso se llama milenio y sigue después, continúa después en la eternidad futura. Y a la derecha ustedes ven en color rosa un óvalo también, que es la iglesia. Pero esta iglesia es un misterio y se llama cuerpo de Cristo y está formado por judíos y gentiles que recibieron a Cristo como Salvador personal durante esta vida. ¿Son diferentes? Sí. La iglesia no reemplaza a Israel y las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David las va a cumplir. También va a cumplir el capítulo 30 de Deuteronomio, cuando Dios le promete a Moisés que aunque el pueblo va a ser disciplinado y esparcido hasta que no queden en la tierra, un día va a volver a reunirlos. Esto es lo que Mateo 24 y 25 nos explica, y tantos pasajes de Isaías, Joel, etc. Ese rectángulo verde con rojo y una flechita naranja abajo indica que hay algo que se comparte entre el gobierno que tienen con Cristo en el milenio los creyentes, y no se olviden que Cristo desde la Jerusalén celestial va a estar gobernando, y nosotros desde esa Jerusalén celestial acompañamos este ministerio de Cristo como Rey. En el slide número 8, la diapositiva número 8, el versículo 51. He aquí os digo un misterio. Acuérdense que hay muchas cosas en la Biblia con la palabra misterio y significa algo que no se conocía antiguamente, pero ahora es revelado. Acuérdense que
de estas 28 veces que aparece la palabra, la tenemos en el libro de Daniel. La palabra misterio aparece en el libro de Daniel. Y hay que tener en cuenta qué cosas son misterio allí y qué cosas son misterio en el Nuevo Testamento. En el siguiente slide vemos el versículo 52. En un momento, dice, que va a ser este evento. La palabra ahí es átomo. Es como algo indivisible, es tan rápido, es un solo momento. No está asociado con otras cosas. Esto es importante, porque si estuviera asociado con otras cosas, le podemos creer a los pactistas o a los que creen en el arrebatamiento post-tribulacional, pero la palabra es átomo, es decir, es en un solo evento, en un abrir y cerrar de ojos. Y la palabra que nos dice aquí es que el ojo se abre, no es que se abre y se cierra, es una apertura de ojo. Y luego dice a la final trompeta, y usa el término eschatos, puede ser final, puede ser última, pero vamos a tener que definir si esta trompeta tiene algo que ver con las otras trompetas de Apocalipsis, porque ahí en Apocalipsis hay 7 trompetas con 7 ángeles que cada uno toca a su tiempo. Algunos han pensado, no, la última trompeta de ese 7º ángel es el arrebatamiento. No, después vamos a ver por qué. No es así. Y era clara, porque se va a tocar la trompeta, el salpisei. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el siguiente vamos a ver las trompetas en la Biblia, porque Números 10 nos explica este tema para que tengamos en claro qué es una trompeta. No solo es un instrumento, sino cómo se usa. Aquí aparecen todos los versículos juntos, pero en una presentación aparecerían los puntos separados. El versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí tienen 2 cosas que hacían estas trompetas. Y evidentemente no deberían estar afinadas en el mismo modelo, porque después vamos a ver por qué, porque van a haber sonidos diferentes para diferentes eventos. Versículo 3, y cuando las tocaren a ambas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Acá hay 2 trompetas para que se reúnan ante el tabernáculo. Versículo 4, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Fíjense que es una sola trompeta para esta reunión de príncipes y jefes de millares. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Ahí estaba la tribu de Judá con otras 6 tribus, porque si bien estaban divididos en grupos de 3 en los 4 costados del tabernáculo, oriente y sur era la división básica para estos sonidos de trompeta. El versículo 6, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Pero eran las 2 que sonaban. Versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Quiénes eran los únicos que podían tocar estas trompetas? Los hijos de Aarón, los sacerdotes. Así que vamos a tener que ver que hay otras palabras en hebreo para hablar de trompetas. Versículo 9. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Así que en la diapositiva número 14 vamos a hacer 7 puntos. Cómo eran las trompetas en la nación de Israel. Y este es un error de los pactistas, porque confunden el tema de las trompetas también. Se podía tocar una sola o las 2. En punto 2, para reunir a los príncipes tocaban solo una, con los príncipes y los jefes de millares. Para reunir al pueblo tocaban ambas, pero no con sonido de alarma.
4. También había un sonido de alarma para mover cuando debían marchar en el desierto a los que estaban al oriente. Y 5, los que estaban al sur, cuando tenían que marchar en el desierto, acuérdense. Esto se dio en el libro de Números capítulo 10, después de 2 meses a 4 que habían salido de Egipto. 6. Tenían que tocar alarma cuando salían a la guerra, para que Dios los salvara y se acordara de ellos. Y en 7º lugar, tenían que utilizarlas también para las fiestas, en el principio de los meses, en los días de alegría, en los holocaustos y en las ofrendas de paz. Así que el judío conocía los sonidos y sabía cuándo le tocaba hacer una cosa u otra. Por eso, cuando uno mira el tema de las trompetas, se da cuenta que hay muchos errores. En la diapositiva 15 les quiero mostrar las 5 palabras en hebreo que sirven para indicar o una bocina o una trompeta. El shofar, ese lo podía tocar cualquier persona en Israel. Y si ustedes miran en Levítico 23, que es anterior a Números 10, y en Levítico 25 suena el shofar, no sonaba la trompeta porque eso se hace después. En el libro de los jueces, cuando Gedeón tiene que pelear, no lleva trompeta, lleva shofar, era un cuerno. Y ahí tienen otros pasajes para leer. Y si ven Nehemías del 1 al 11, se utiliza el shofar, pero recién en el capítulo 12 se va a utilizar la hatzosera. La hatzosera era de plata. Estas eran 2. Estas se fabricaron en Números 10 y solamente los sacerdotes podían tocarla. Ahora, también se utilizan en Segunda Reyes, en Nehemías 12, como les dije, y desde Isaías 18, pasando por todos los profetas hasta Zacarías 9:14, esta es la que suena, la hatzosera. Pero en Ezequiel 7:14 se utiliza una palabra para trompeta que es tacoa. Entonces yo ahí les dejo anotado, porque en el hebreo, cuando se sonaba o se hacía sonar en forma larga, se llamaba taca o taquía, de donde viene este sustantivo tacoa. Y el sonido más corto se llamaba teruá. Hoy, cuando se habla de la fiesta de las trompetas, se habla de la teruá. Eso lo van a encontrar en cualquier material mesianista o judaizante. En la número 16 tenemos las otras 2 palabras. Una es yobel. Ese indicaba cuando el cuerno de carnero o shofar se tocaba en forma larga. Está indicando cuál es el sonido. Y en Éxodo 19:13, cuando dice que tenía que aparecer el Señor y el pueblo se tenía que santificar, la orden es: no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Son las indicaciones de separación porque Dios va a tomar en ese momento este tema del pacto mosaico, cuando entrega los 613 mandamientos. La otra palabra es querén. Esta se utiliza en el libro de Daniel solamente, pero se indica un tipo de cuerno diferente al shofar, pero el sonido era similar. Y es cuando le dice a los 3 amigos de Daniel: ¿están listos para que cuando suene la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado? Esa era la pregunta. Y ahí usa querén. También, si ustedes tienen tiempo y se acuerdan, Job, después de sus calamidades, tuvo 3 hijas hermosas, dice. Una de ellas se llama Keren Hapuk, que quiere decir cuerno de perfumes. Y usa querén. En la 17 vemos Levítico 23-24, donde yo ahí les dejo para que ustedes vean que la palabra se usa shofar. En Isaías 18:3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Ahí se usa hatzosera. Y en Isaías 27, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Fíjense ustedes todos estos pasajes, incluido ahora en la diapositiva 18. Isaías 58:1, cuando está explicando el tema del verdadero ayuno, que no es
que una persona se la pase sin comer, sino que comparta la comida. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En Joel 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Fíjense, esto tiene una relación con todo el periodo del día del Señor del Antiguo Testamento o el día de Jehová. Es un periodo que arranca después del arrebatamiento, lleva a la tribulación, sigue el milenio y sigue la eternidad. Porque cuando uno observa todos los profetas del Antiguo Testamento, aquel día implica las tres cosas. Implica la disciplina del pueblo de Israel, el volver a tener relación con Israel, como pasando bajo la vara, como dice Oseas, y volver a tomar a Israel como esposa, y además las bendiciones del milenio, y además la eternidad. Así que bueno, esto es para que ustedes vean el tema de las trompetas. Y hay algo interesante. Yo le agregué el versículo hasta el 17. Dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová. Este que está hablando es Joel, no es Dios. Dice, perdona, oh Jehová, tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Así que este tema de trompetas, o esta fiesta de las trompetas, se hacía justo antes del día de expiación. Y si uno estudia las 7 fiestas de Israel, se da cuenta que prefiguran el período donde Israel es traído a su tierra, el sonido de las trompetas, se hace la limpieza de todo el pueblo para que pueda estar en el milenio. Estos son detalles preciosos en la Escritura, hay que dedicarle tiempo y hay que enseñarlos bien, porque si no, cualquiera dice, la trompeta es esto. No, hay que estudiar. Con respecto al Nuevo Testamento se utiliza unas 20 veces. Ahí tienen la palabra salpingi, trompeta o sonido de trompeta, las dos palabras. Pero vamos a dividir en dos formas el significado de cómo se usa. Primero se utilizan las intervenciones humanas y se compara el don carisma de hablar en lenguas o carísmata, que cuando faltaba el intérprete y no se entendía, era como si sonaba la trompeta, pero no da un sonido específico. Dice, ¿quién se prepara para la guerra si no entiende el sonido de la trompeta? Eso está en 1 Corintios 14, 8. Así que ahí estamos viendo una trompeta que tiene que ver una intervención humana. Pero en el resto de las veces, que a mí me gusta que veamos, se utiliza de algunas intervenciones divinas. Y vamos a ver 5 intervenciones divinas. La primera es cuando Dios se manifestó ante el pueblo de Israel en el Sinaí, esto está en Hebreos 2.19. Y ahí la trompeta, salpingi en el Nuevo Testamento siempre es la misma, dice que al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Desde ese momento, Dios les dice, bueno, no les voy a hablar más, lo voy a hacer a través de Moisés. Desde ese momento el pueblo, en vez de escuchar directamente a Dios, quería un intermediario. El segundo aspecto de una intervención divina es cuando Dios envíe las 7 plagas durante la tribulación de Apocalipsis. Entonces ustedes cada vez que ven el sello que se abre, que es el 7º, se hace un silencio por primera vez. Esto está hablando de la mitad de la tribulación y ahí empiezan los 7 ángeles con 7 trompetas. No son las 2 trompetas del libro de Números, pero tiene una relación porque se está hablando de algunos temas de guerra. Y recuerden, los 7 años de tribulación tienen 7 sellos en la primera mitad y luego las 7 trompetas, pero después falta todavía las copas de la ira de Dios. Así que no terminó la tribulación todavía. Si alguien me dice que a la 7ª trompeta, que esa es la final, es el arrebatamiento, entonces el arrebatamiento de la iglesia sería en la 3/4 parte de la tribulación. ¿Se dan cuenta que es medio ridículo esto? Pero lo dicen y están convencidos. Eso es, a mi entender, porque no han comprendido en Números cómo se utilizaban las trompetas. En la diapositiva 21, es el tercer punto, es cuando Dios envía a sus ángeles para juntar a los escogidos del pueblo de Israel al final de la tribulación. Pero eso es antes del juicio de las naciones vivas. Así que si uno es ordenadito con Mateo 24 y 25, se da cuenta que es 2 capítulos, lo que se llama el Sermón del Monte de los Olivos, unidos para explicar
Primero, las tres preguntas que le hicieron. ¿Cuándo va a ser destruido este templo? No va a pasar esta generación, dice el Señor. ¿Cuándo será, cómo será la señal de tu venida? Bueno, va a ser algo rapidísimo. Ustedes lo van a ver porque la señal va a aparecer en el cielo. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y esto es lo que vamos a ver. Mateo 24, 29 al 31 y después en el 25. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por favor, marquen la palabra tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La idea de voz de trompeta no está en el griego. Lo que dice es con una gran trompeta. Los ángeles con una gran trompeta. Y van a juntarse los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Con este solo texto alguien podría pensar, bueno, es la trompeta de capítulo 4 de Tesalonicenses o de 1 Corintios 15, 52. No, no es así. Miren el siguiente slide. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. El capítulo 24 y 25, yo les pongo, noten, son una unidad de eventos, con tres parábolas intermedias, y la iglesia no está presente. Ha sido un error meter a la iglesia allí, porque el Señor nunca le estaba hablando a la iglesia, porque los discípulos eran judíos y él estaba presentando que el reino de los cielos que había sido rechazado iba a ser pospuesto. Entonces el Señor les dio este sermón del Monte de los Olivos para responder esas tres preguntas de Mateo 24, 3. Número 23. La cuarta forma en que se utiliza con intervención divina una trompeta. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en las nubes para encontrarlos en el aire y estar para siempre con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, es decir, lo recibimos en las nubes, no en el piso, no en la tierra, en el aire, lo repite, y así estaremos siempre con el Señor. No voy a explicar todo esto que está en griego, pero si alguien conoce y entiende, por favor préstele atención, porque esto es lo que está escrito. Y en la diapositiva 25 vemos en quinto lugar que cuando Juan estaba en Patmos, tuvo la visión del Señor y luego fue ordenado que suba al cielo en el capítulo 4. Acá están los versículos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Aquí sí aparece la expresión como de trompeta en 1:10, porque en realidad la voz que él escucha, la foné, tiene como elemento la idea de símil. Ese sonido que escuchó, esa gran voz, fue como de trompeta. Y ahí lo tienen, como una gran trompeta. Versículo 1 del capítulo 4. Y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí. Y vuelve a repetir, como de trompeta, y otra vez utiliza el host. Hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, que justamente había estado hablando capítulo 1, 2 y 3. En este gráfico
Vamos a ver entonces que en el Nuevo Testamento se utiliza de esta manera. En ese óvalo gris hay una línea amarilla que tiene la palabra tribulación en azul. La primera flecha con el punto 1 es cuando sonaron en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento. La segunda es cuando Juan recibe la orden de escribir Apocalipsis. La tercera cuando la iglesia sea arrebatada en las nubes. La cuarta son las 7 trompetas después de la primera mitad de la tribulación, o sea, en la segunda, pero antes suenan de lo que van a ser las 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, la flecha está antes del final de la tribulación. Y al final de la tribulación, cuando termina la tribulación, Dios envía a los ángeles para juntar escogidos y poner el trono ante naciones vivas, que van a ser cabritos y corderos. Esas son naciones vivas. Esto es importantísimo tenerlo presente. Así que resumimos. Slide 27. Los sonidos de las trompetas no eran iguales ni eran simultáneos. Por eso no es correcto el sistema que utilizan algunos intérpretes de la escritura de tratar de decir, bueno, acá hay una trompeta, acá hay otra trompeta, acá hay otra, todas estas son iguales. No es así. Las palabras para parusía, apocalipsis y epifanía son diferentes y se usan intercambiables porque depende qué es lo que quiere enfatizar el Espíritu Santo. De la misma manera, los sonidos de la trompeta en la Biblia no son todos iguales y no son simultáneos. Había diferentes sonidos para diferentes eventos, eso nos tiene que quedar claro. Así que tenemos que tener presente que hay diferentes sonidos para diferentes eventos, también en el Nuevo. Las trompetas de plata, ya lo vimos, solo las tocaban los sacerdotes. Así que cuando se refiere a los ángeles, tenemos que diferenciar por el contexto, el propósito y el tiempo de dicha intervención, especialmente en el Nuevo Testamento, porque las de Apocalipsis son de juicio. Todo el tiempo las 7 son de juicio. No hay una trompeta para llamar a ningún elegido. Y tenemos que entender que esas son 7. No tiene que ver con las 2 que estaban en el Antiguo Testamento, que tenían otras indicaciones. En el número 28 vemos entonces ese resumen. En el Antiguo Testamento no vemos a los ángeles tocando la trompeta de plata, solo sacerdotes, repito. El shofar lo podía tocar cualquiera. En el Nuevo Testamento sí vemos a los ángeles tocando en 3 circunstancias. La primera relacionada con Israel y los gentiles antes del milenio. Eso lo vemos en Mateo, en cuanto al orden, ¿no?, de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo 24 y 25. Después relacionados con la iglesia, el arrebatamiento en las nubes. Ahí hay una trompeta. Y después los 7 ángeles ejecutando juicios durante la semana 70 o la tribulación, en la segunda mitad de la misma y antes de las 7 copas de la ira de Dios. Estoy repitiendo para que nos quede claro que no pueden decirnos algunos que agarran textos de un lado y de otro diciendo, ven, acá está todo coincidente, acá hay trompeta, acá hay trompeta, acá hay trompeta, son todas las mismas. No son las mismas. 7. No se nos indica que en el monte Sinaí lo tocaran los ángeles, pero tenemos que inferir que fueron ángeles porque Lucero tenía tamboriles preparados cuando fue creado para la adoración. Así que podemos pensar que un querubín podía ser parte de los que estuvieran haciendo sonar esas trompetas cuando aparece el Señor en el monte Sinaí. Finalmente, la expresión final trompeta es un término militar. Se relaciona con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice 1 Corintios 15, 51 y 52, a la final trompeta. Y es una manera de expresar el momento de partida de los creyentes hacia el encuentro con el Señor en las nubes. Hay que diferenciar exactamente de esta forma, porque nosotros queremos entenderlo pensando en el castellano. Y no puede ser así, tenemos que ir a ver cómo es la costumbre. Los que escriben el Nuevo Testamento son todos judíos, no hay un solo gentil. Aquellos que piensan que Lucas era gentil no han leído el libro de los Hechos, han leído solo Colosenses 4 y han mal interpretado lo que dice Colosenses 4. Entonces, pasamos a este slide número 29 y ya estamos terminando. La transformación es la necesidad de los creyentes vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, para leer esta necesidad de los creyentes del 54 al 57 en el slide 30.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como un canto pareciera esto que dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque si no había resurrección, entonces el sepulcro y la muerte eran los vencedores. Pero ya demostró en casi 58 versículos que tenemos resurrección los creyentes. Resurrección y transformación. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Nosotros estamos libres de la ley y hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, esta necesidad de los creyentes que durmieron en Cristo se cumple en el arrebatamiento. Por eso termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, conclusión. La seguridad de la resurrección es un motivador de servicio. Y solo lo voy a leer porque en nuestra congregación ya lo hemos aprendido muchas veces y a Adrián siempre le gusta usar este texto para animarnos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendiciones, buena semana.